para eliminarle los subsidios a los transportistas y dejárselo a otros sectores? La primera pregunta. Ya. La segunda tiene que ver que nos eche un poquito de gota en los ojos, a ver si finalmente los dominicanos podemos entender qué es lo que pasa cada semana con la fijación de los precios de los combustibles. Toda vez que hoy día los precios están tan caros como cuando el barril de petróleo estuvo sobre los $70 como precio promedio. Y la tercera pregunta tiene que ver para que nos oriente y nos diga cuáles son las principales dependencias que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. Sí, cómo no. Con relación a la primera pregunta, lo que sucedió fue simplemente que las condiciones en las cuales se dio esa facilidad para los transportistas habían cesado en el país. Y eso fue explicado ampliamente por el ministro anterior cuando se suprimieron esos subsidios. Y realmente fíjese que los mismos transportistas aceptaron esa situación, realmente porque entendieron que sí, que era cierto, que aquellas condiciones en las cuales habían esos incrementos, etcétera, y que había que compensar, ya habían desaparecido. Esa es la realidad. Recuérdense ustedes que en tiempos antes, para no mencionar, cuando se aumentaba 1 centavo, por ejemplo, a la gasolina, había huelgas. ¿Por qué? Porque no se entendía. Yo no creo que ahora mismo se entienda demasiado, pero se publican y sale todo lo que es la fórmula, precisamente, para la paridad en los productos. Que el chile no existe ya. Ya. Y la realidad es que hay, y quizá ahí ya me voy a su segunda pregunta, ¿cómo es que se calcula? Vamos a decir, primero, ahora ya nosotros hemos desarrollado incluso un sistema totalmente dentro de la tecnología de la información y la comunicación y todo ese tipo de cosas para hacer ese proceso de una manera más ágil. Pero y sigue subiendo. Y menos personal. No, y sigue bajando también. Sube y baja. Porque lo que sucede es que eso ni depende del ministerio ni depende del ministro. Porque eso depende del presupuesto nacional. No, eso está en función de los costos a nivel internacional que tenga el crudo y que tengan los derivados, porque nosotros importamos muchos derivados también. Aquí no se produce, la refinería produce si acaso un 30% de la demanda nacional. Entonces hay que importar gasolina, gasoil, etcétera, etcétera. Entonces hay una fórmula establecida para eso, que comienza con cuánto se compra afuera, cuál es el flete para traerlo, cuál es lo que hay que establecerle en términos de costo del puerto donde llega, de manejo del puerto, ¿verdad? Y después vienen una serie de impuestos establecidos por leyes y una serie de beneficios que tiene que tener el que lo transporta, el que lo vende, el que lo distribuye, etcétera, etcétera. Todo eso se coloca, ¿verdad?, en esa fórmula y da el resultado. Pero el barril de petróleo internacional no juega un papel importante. Muchísimo. Nosotros usamos normalmente el de Texas y cada vez, por ejemplo, que en el Golfo de México se mete un vientecito y hay que parar 3 plataformas de producción de eso, pues automáticamente sube y eso se refleja en los precios. Pero igual rebaja también. Yo recuerdo cuando yo entré, tuve el gran beneficio de que por 5 semanas estuvieron bajando los precios de los combustibles. Entonces, bueno, era maravilloso cuando yo entré. ¿Cuál es la carga impositiva que tienen los combustibles? Bueno, por ejemplo, hay diferentes leyes. Por ejemplo, está el ad valorem, está lo que establece la ley de hidrocarburos, ¿verdad?, que son porcentajes que se aplican, más todos los beneficios que deben tener los distribuidores, los transportistas, etcétera, etcétera. Se dice, sí, se estableció... Eso está establecido, pero déjenme decirles, en las publicaciones que hace el ministerio, toda la semana, ustedes tienen toda esa información, porque sale publicado, todo, absolutamente todo. Sí. Y el precio, una alza pactada en el precio que incluía una recaudación por cada galón, que los dirigentes choferes le vienen aquí quejándose de que no se ha destinado ese dinero para esos fondos que se habían planificado, de un dinero que era para renovación de flota vehicular, eso. ¿Qué pasa con esos fondos? ¿Eso está ahí o se tiene planes ya para su ejecución? Sí, eso es un plan que hay con relación al gas natural. Al gas natural se quiere impulsar, o hubo momentos en que se quiso impulsar el gas natural como combustible porque es
más seguro que ningún otro, más económico, etcétera, ¿no? Hay una producción mundial importante que abarata, etcétera, ¿no? Y realmente se constituyó y hay un fondo destinado a esos fines, que lo que va a procurar con ese fondo, y ese dinero está ahí en el ministerio y nos mantenemos en contacto con la gente que tiene el negocio de gas natural, es para adecuar, por ejemplo, ¿no?, los vehículos, para importar mediante licitación pública, por ejemplo, los equipos que se producen, vamos a decir, en Italia o en cualquier otro país, y colocarlo con talleres entrenados, vamos a decir, calificados, clasificados por nosotros, por el ministerio, para que hagan esas instalaciones. Entonces hay un dinero que se ha ido acumulando, que está ahí para esos fines. Precisamente en la semana pasada tuvimos reunión con un grupo de empresarios que ha invertido de manera importante en estaciones de esa naturaleza. ¿De qué suma estaremos hablando más o menos? En cuanto a lo que hay en el fondo, sí, ahora mismo, podría ser, y si mi memoria no me falla, que en un fondo hayan unos 30 millones de pesos, ¿verdad? Bien. Específicamente para la conversión de los para vehículos. la conversión. Sí, Para entender el mercado de los combustibles, hay que hacer una serie de ajustes, como del abaco a la computadora. Sí. Yo le tengo otro nombre, de Calamidad a Ramoncito Báez. ¿Por qué los dos? Calamidad era una casa en la avenida Mella, que tenía los bomberos al lado y un hotelito La Fama al otro lado. Abrían las puertas, había 2 bombas de gasolina, y ahí se nutría la capital. La otra parte era Checho, que tenía en Santa Bárbara la misma situación. Checho Curi, ahí se extinguió. Hasta que Ramoncito Báez, con el banco, financió Costal y todas esas instalaciones de los Santana y de los Pituzos, y que se convirtieron en negocios que no hay cero que usted le quepa en una hoja de papel. Eso le pasa a industria, es decir, ustedes tuvieron que reajustar hasta sus mentes para poder entender el negocio. Y cambiar hasta la ley. Usted se siente tranquilo cada viernes cuando se hacen eso, no se pospone el aumento porque hoy no conviene, porque hoy la cosa está caliente. Eso no ocurre ahí. No. Realmente lo más que sucede ahí es que a veces por cifras muy pequeñas se redondea un precio, pero realmente ¿Para abajo o para arriba? No, por lo general. Según las circunstancias. Se redondea, me redondeo. No, realmente no, porque se atiene uno al resultado de la fórmula. La fórmula, incluso lo que le decía ahora, es que hemos hecho, antes se hacía de una manera muy manual, ¿verdad? Y entonces desarrollamos todo un programa ahora, ¿no?, para hacerlo más eficiente el cálculo y más independiente de cualquier. Hay un combustible que se llama inversión. fórmula. Ministro, de los puntos que quedan, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, mire, hay un mundo, ¿verdad?, de las zonas francas y regímenes especiales, que yo quería señalarle algo rápidamente. Yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero déjeme decirle la trascendencia de la zona franca en materia del desarrollo del país. En el periodo del 2012 al 2016, ¿verdad?, las exportaciones de zona franca fueron alrededor de 8.800 millones de dólares. Ahora está en 9.800, o sea, tenemos 1.000 millones de dólares más. ¿Eso es por año? Sí. Y estamos, bueno, eso fue en el periodo. En un periodo. Exacto, un periodo, y ya estamos en 1.000 millones más, ¿verdad? Y estamos, por primera vez en la historia de este país, en la puerta de romper una barrera fundamental de 10.000 millones de dólares en exportación. Eso yo creo que para el año que viene ya lo tendremos realmente. Ahí han jugado un papel extraordinario las zonas francas. Las zonas francas de exportación nuestras, por ejemplo, son el ejemplo en todo el Caribe, Centroamérica y Latinoamérica. Reconocidas como zonas francas de gran impulso, de gran crecimiento. Recientemente nosotros tuvimos
una delegación porque había un evento que tenía que ver con eso en Marruecos y tuvimos la oportunidad de conocer a fondo las zonas francas en Marruecos, puertos y todo ese tipo de cosas. Incluso tenemos acuerdos de cooperación firmados con ellos, con el ministro de Industria y Comercio de allí también. Y realmente nosotros vamos bien, las zonas francas nuestras van bien. ¿Qué por ciento del producto que se produce en zonas francas realmente se queda en mano de obra? ¿Qué es realmente el beneficio? Es decir, nos enseña el trabajador a un oficio, pero también el 100% de la mano de obra es dominicana. ¿Qué por ciento ustedes estiman que se queda de esos 10.000 millones? ¿Puede quedarse un 20%? Yo entiendo que sí, don Julio, pero si le digo que preciso esa cifra, le estoy hablando mentira. No tengo ese dato así a la mano ahora mismo. Porque Zona Franca deja más dinero que turismo, ¿eh? Claro. Lo que sí yo le puedo asegurar es que, por ejemplo, cualquier producción en Zona Franca, ¿no?, tiene la posibilidad de vender en el mercado local, pero tiene que pagar todos los aranceles. Ahora, algo que ha generado de hace 8 meses acá un movimiento extraordinario son lo que se llaman los centros logísticos. No sé si ustedes han oído hablar de ello. Como la República Dominicana tiene una posición geográfica tan especial, tan particular, ¿verdad? Muchas compañías del mundo entero están viendo cómo traer a Santo Domingo sus productos. Y, bueno, le vamos a recriminar en este momento a usted, que usted no oye la revista, porque eso es lo que enarbola José Israel Cuello con respecto a Montecristi. Montecristi es la posición más estratégica para un centro logístico para América. Así es importantísimo. El puerto está en manos de un concesionario que no lo ha desarrollado. Ya. Tenemos planes para la zona norte, no solo en ese sentido. La zona norte nuestra, por ejemplo, adolece de almacenamiento adecuado para los carburantes. Adolece. Y tenemos que desarrollarla en ese sentido. Sí. Porque resulta que la mayoría de los ciclones vienen por el Caribe y nos afectan fundamentalmente por el sur. Sí. ¿Okay? Tenemos que, frente a circunstancias como esa, tener capacidad en el norte, además de desarrollar esos puertos como usted señala. Esos centros logísticos son lugares a los cuales cualquier empresa, ¿verdad? Y dado las relaciones comerciales que tenemos, ¿verdad?, con Estados Unidos, con Centroamérica, con el Caribe, ¿okay?, con Europa, o sea, todos los tratados que tenemos, cualquier empresa que venga y traiga sus productos a estos centros logísticos en República Dominicana tiene una facilidad extraordinaria para conectarse con todos esos mercados. Pero sin facilidades adicionales, tengo entendido que los guineeros de Montecristi despachan más de un barco semanal de guineos a Europa. Sí. Y guineo que tiene una demanda extraordinaria en el mismo Reino Unido, por ejemplo, porque son orgánicos. Ahí van guineos, ahí van piñas y ahí van mangos. Sí. Aparte de tabaco y ron. Aparte de tabaco y ron, que es menos voluminoso. Sí. Porque ya el tabaco es el producto de mayor valor agregado que exporta el país. Cierto. O sea, bueno, pero los centros logísticos son extraordinarios. En ese centro logístico se puede tranquilamente una mercancía que se abolló o que se estropeó, vamos a decir, en el transporte, ahí se puede reparar, se puede reempacar, por ejemplo, trae en grandes cantidades, aquí puede distribuirla en cantidades que se necesitan para la exportación diferenciadas, o sea, en envases diferentes, etcétera. En algún momento, en los años 60, alguien previó que el turismo y la zona franca iban a ser los elementos de desarrollo inmediato. Lamentablemente, hizo contradicción con la producción azucarera, que se sacrificó, y la producción agrícola que se quedó para el mercado interno solamente. Pero ya eso de turismo y zona franca cristalizó. Pero eso existe y tiene vida propia. Claro. Ahora, a largo plazo, ¿cuál es el factor de desarrollo que hay que desarrollar? Bueno, yo creo que República Dominicana tiene que seguir siendo autosuficiente, casi lo es prácticamente en materia de producción agrícola. ¿Okay? Déjeme decirle, las exportaciones de los productos agrícolas
crecieron ahora, en los últimos años, recientemente, en $200 millones de Estados Unidos. Igual que la zona franca, por ejemplo, en 500 millones. O sea que hay, quizás no hay la velocidad de desarrollo que queremos, pero de que seguimos avanzando, seguimos avanzando. Esa es la realidad. ¿Qué más podría señalarle finalmente de esto? Nuestra ley, la 37, ahora 37-17, ¿no? Fue modificada, la ley de Industria y Comercio, para cambiar de Ministerio de Industria y Comercio a Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y aquí entro en el mundo de las MIPYMES. Las MIPYMES tienen una importancia extraordinaria. Ustedes saben que la mayoría de las empresas, más del 96% de las empresas en República Dominicana, están entre las micros y pequeñas empresas. El problema que ellas tienen es que el gobierno las ayuda, e impuestos internos las echa. Perdón, no lo entendí. El gobierno las ayuda. Ajá. Y el impuestos internos las echa. No, el mismo gobierno al cual pertenece Impuestos Internos está haciendo esfuerzos extraordinarios, y le puedo citar. Por ejemplo, para el año que viene, en una relación ardua de trabajo que tenemos con la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Estamos procurando que no tengan que pagar, por ejemplo, el anticipo, y que puedan sus impuestos pagarlo con cuotas mensuales establecidas. Nadie debería pagar el anticipo. Bueno, pero... Es el impuesto sobre algo que no se ha hecho. Así es. Pero en esas zonas, en esas MIPYMES, ¿verdad? Indudablemente lo que queremos es que el recurso que iban a pagar de anticipo lo usen para desarrollar su empresa. Perfecto. Y puedan ir más cómodos en ese sentido. Entonces, hay un incentivo ahí que viene del mismo gobierno, no de otro lado. ¿Cuántos días retiene? igual que puedan ser registrados en el Seguro Social, etcétera. O sea, facilidades de préstamo. ¿Cuántos días retiene? Recientemente. ¿Cuántos días retiene la bomba de gasolina, los impuestos que tienen para entregárselo al Estado? No, que yo sepa, no hay dilación en ese sentido. Pero es el mismo día. Bueno, eso sí no sé, porque esos impuestos, esas recaudaciones no las hacemos nosotros, ni las recibimos nosotros. No. Bien, arquitecto, no sé si dentro de las regulaciones que deben cumplir las bombas estaría lo de su uso para otras cosas que no es solamente vender combustible. Porque realmente nosotros estamos viendo bombas de gasolina que después de las 10 son una discoteca. Un drink. Venden más alcohol que gasolina. Sí, increíble. Pero llega un punto que dicen, no, después que cierran los surtidores, ya el sitio donde los carros se parquean se convierte en parqueo del negocio. O sea, entonces, eso ¿hay alguna regulación o están quebrando una regla con eso? Todo eso está dentro de las revisiones que estamos haciendo, de las normas con que tienen que cumplir las gasolineras, las envasadoras y todo ese tipo de cosas. Todo eso se está, vamos a decir, se está revisando. Se está revisando. Esa vaina así. Ya. Algo así. Zona franca ya. Si le hablo un poco de las MIPYMES, ¿me permite? Sí, seguro. Mire, ese es un mundo. Nosotros tenemos establecido en el país, ¿verdad? Ahora mismo en este año se han establecido 7 centros MIPYMES, de 13 que pretendíamos para este año, y de los cuales ya hay 12. O sea, ¿Centros? Sí, centros MIPYMES. Eso es muy importante. Están ligados por lo general a la academia. O sea, aquí hay en la UNFU, en la UAS, está en Santiago, en la Pucamaima, etcétera. Tenemos ya 12, de 13 que pretendíamos. O sea que eso. ¿Qué se hace en un centro MIPYME? Se da asistencia técnica a todo aquel emprendedor que quiere iniciar un negocio. Se le asiste incluso en capacitaciones de cómo registrarse, de cómo administrar un negocio, en tecnología de la información. O sea, de manera que se le dan todas las facilidades en estos centros. ¿Indotel depende de ustedes también? Indotel, no, Indotel es totalmente aparte, no depende en absoluto del ministerio. No. La única relación que hay entre los dos es que el antiguo ministro era ministro. Exacto, ahora es director del Indotel. Siga con la MIPYME. Exacto. Entonces, esos centros son maravillosos, extraordinarios, porque dan un soporte muy grande, ¿no? Pero en eso, además de esos centros, hay una serie de programas que llevan a cabo. Por ejemplo, hay algo que es muy interesante, que es la ruta MIPYME. La ruta MIPYME es que una caravana de MIPYME anda recorriendo el país. Para esto mismo que se hace en los centros fijos, hacerlo en diferentes regiones, a través de ir, acercarse directamente a los emprendedores.
¿Y qué tiempo se pasan esas unidades? Bueno, por lo general son fines de semana. Hay un equipo importante, ¿no?, que trabaja durante los fines de semana y en caravana van con vehículos especiales. ¿Y quién los recibe en las comunidades? En las comunidades, bueno, realmente si hay un centro, vamos a decir MIPYME establecido, los reciben esos, pero si no, realmente Industria y Comercio, por ejemplo, tiene regionales. Ah, ya. Sí, tienen Santiago, tienen Puerto Plata, tienen varios lugares regionales. Y si no, a través de las autoridades mismas, gobernación, los mismos ayuntamientos, etcétera. O sea, hay siempre una relación, una articulación. Lo importante es que dan un servicio extraordinario y dan capacidades de cómo emprender, de cómo registrarte. Hay programas, por ejemplo, uno dice aprender para emprender. Ese está dirigido, por ejemplo, a muchachos que todavía no han entrado a la universidad. ¿Qué énfasis se hace con esos muchachos? Se les enseña, por ejemplo, innovación, creatividad, ¿verdad? Se le lleva a un pensamiento crítico y resolución de problemas. O sea, se le entrena un poco, ¿no? De manera que cuando ya viene a entrar a la universidad y tiene una visión de algún negocio que quiere emprender, pues tiene más facilidades. Pero hay un programa que le permite ya hoy en día, desde su computador, tranquilamente, con un clic, llenar los formularios necesarios para registrarse adecuadamente y formalizarse como empresa, ¿verdad? Entonces, hay también un asesoramiento en materia de incubación de empresas, cómo manejarse inicialmente, ¿no? Usted sabe que se cambió la cultura. Antes era ingeniero, médico y abogado. Estas eran las tres profesiones. Así es. Ahora es político y suplidor del Estado. Esas son las dos cosas que hay que quitarle. Como usted habrá oído, en lo que yo le he dicho, hay muchas cosas más diferentes que de eso. Por lo menos desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Ahí en San Cristóbal, Proindustria tenía una unidad de pequeña industria en el que la nave se la alquilaban a una persona que tuviera una pequeña empresa, por ejemplo, exportar miel de abeja o todavía un taller. Entonces, en una oficina común le ofrecían el servicio de secretaria, de comercialización, pero eso desapareció, ¿verdad? No, todavía eso está funcionando. Yo lo puedo señalar, bueno, si hubiera sabido, por ejemplo, que podía venir en Chacabana, hubiese traído una que me regaló un productor precisamente en San Cristóbal que está instalado en uno de esos lugares. Recientemente estuve con la directora de Proindustria, con Alma Fernández, visitando en San Cristóbal esas instalaciones. Y a pesar de dificultades, vamos a decir, porque por ejemplo ahí hay problemas de inundación y una serie de cosas, ¿no? Hay un montón de empresarios, pequeños empresarios. Por ejemplo, hay varias fábricas de Chacabana que son un encanto realmente y que exportan bastante. Entonces, eso está en funcionamiento. Como hay una relación estrecha entre Proindustria y precisamente nuestro ministerio, le damos soporte, incluso le tenemos prometido ayudarlas a reparar algunas de esas instalaciones. Bien. Arquitecto Toca, tenemos dos arquitectos en el gobierno. Tenemos un arquitecto en educación y otro arquitecto en... Hay otro más. Tenemos. ¿Quién? Sí. ¿Cuál? El de la CAS. Ya. El arquitecto, Alejandro. Si tiene da un minuto más. Perdón. Un minuto más nos queda. ¿Qué tenemos? Fantástico. Yo creo que en general hemos agotado los puntos fundamentales, aunque hemos tenido que brincarnos uno que otro, porque no queríamos agobiar. Bien. Pero lo que queremos dejar en la cabeza es que realmente, desde el ministerio, ¿verdad?, metas que están establecidas, que tienen que ver con el programa de gobierno, ¿verdad? Se está trabajando fuertemente sobre ellas, ¿verdad? Estamos haciendo la tarea, queremos cumplir, les repito, la visión que tenemos, ¿verdad?, de que somos realmente el ministerio de las empresas. Tenemos muy claro, ¿verdad?, que nuestro deber es promocionar, incentivar el desarrollo industrial, ¿verdad?, el desarrollo económico, y que realmente tenemos una misión fundamental también de crear empleos, ¿verdad?, y que sean empleos de calidad. Una última pregunta. Finalmente, prosperidad. Una última pregunta.
Cuando usted lo hiciera ministro de Industria y Comercio, ¿qué funciones desempeñaba en el Estado? Yo había estado anteriormente como viceministro en Economía, Planificación y Desarrollo. Yo tuve 4 años como viceministro. Luego seguí como asesor del ministro en planificación, ¿verdad? Primero con don Isidoro Santana en los primeros 2 meses que él estuvo ahí, y luego ya pasé al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES hoy. Ahí pasé realmente como asesor del señor ministro en planificación. Y ahí me sorprendió el nombramiento. Bien. Arquitecto Nelson Toca, ministro de Industria y Comercio, gracias, la sorpresa fue agradable. Sí. Tenemos un ministro completito. Gracias, ministro. Patrones natales están disfrazados de prevención contra enfermedades venéreas. Un condón es contra el...